Hola, hola, bendiciones en este martes 27 de junio del año 2023. Seguimos meditando a lo largo de la semana doceava del tiempo ordinario. Y bueno, ya desde el día de ayer lunes, la liturgia de la palabra y en este caso el evangelio desde una manera más particular, nos viene pues hablando con una cierta fuerza en relación a lo que el Señor nos invita a vivir dentro de nuestra fe, dentro de nuestro contexto propiamente, de ese camino de conversión. Y hoy la primera frase del Evangelio es durísima, es muy durísima, pero también debe ser entendida de la mejor manera y de esa llamada que nos invita a, como veíamos en la primera lectura del libro del Génesis, que pues meditábamos ayer sobre ese Abraham que sale de ese, pues de ese lugar de, pues de ese lugar de idolatría, ese lugar que no le permitía centrar su mirada en Dios. Pues bueno, esa es la llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dice el texto justamente de hoy es que no le den a los perros lo sagrado, que no le echen a los cerdos las perlas. Y es que aquí entramos en un aspecto de realidad muy profunda, que es entender que dentro de nuestra vida de fe se vuelve sumamente necesario que veamos todo desde la gracia y sobre todo valorando y dándole justamente ese realce a todo aquello que Dios nos regala. Hoy es muy difícil y a veces hasta duro entender nuestra disposición ante esas circunstancias que a veces nos toca vivir. Veamos, por ejemplo, cuál es nuestra actitud ante la Eucaristía, cuál es nuestra actitud ante la oración, cuál es nuestra actitud ante la vida humana inclusive, cuál es nuestra actitud o la actitud general de las personas ante las oraciones, ante la iglesia, ante todas esas, hasta las enseñanzas de Cristo. Vean qué interesante inclusive un dato, cómo desde la iglesia primitiva, por ejemplo, solo se le permitía participar de las partes posteriores a la liturgia de la palabra, es decir, a la liturgia eucarística, donde justamente el pan y el vino se convertían en cuerpo y sangre de Cristo, solo las personas bautizadas, entendiendo que aquellos que estaban en camino del bautismo debían prepararse para verdaderamente entender en ese camino de conversión que iban a estar en presencia de Jesús debidamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. De hecho, si ponemos atención en el rito de durante la Cuaresma, cuando se están preparando aquellos catecúmenos que van a recibir durante la vigilia pascual los sacramentos de iniciación cristiana, ellos en el momento después de las peticiones, ellos se retiran del templo, recordando eso, de que es el elemento y la experiencia más sagrada que tenemos desde la Eucaristía, y cómo de la Eucaristía emana todo lo demás, todos los demás sacramentos, todos los demás sacramentales, toda la vida de la iglesia, y por tanto merece ese respeto especial de lo sagrado. Pero ¿cuál es el problema o cuál es el inconveniente que en ocasiones vivimos? Pues justamente ese, que nos hemos olvidado de ese carácter sagrado. Y entonces reflexiona, es la primera, pues, la primera tarea que nos invita justamente el texto evangélico de hoy, que es cuál es el valor que usted le da a las cosas que Dios le ha dado. Empezando por la Eucaristía, en este caso si usted es católico, cómo usted se acerca a la palabra de Dios, cómo usted valora su propia vida, que en sí mismo también es un don de Dios porque usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a veces nosotros mismos echamos a los perros y a los cerdos nuestra propia vida, llenándonos de tantos, pues justamente palabras negativas ante nosotros mismos, de tantos complejos, de tantas cosas destructivas, que drogas, que sustancias, que pensamientos y demás. Entonces, valórese, porque usted es también algo sagrado, usted fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Lo segundo que el texto del Evangelio nos regala, y es también muy importante que tengamos en consideración, es justamente ese camino que Dios nos da. Recordemos que justamente el libre albedrío, la capacidad de elegir, es uno de los elementos importantes que nos hacen o que nos llevan a relación de lo que es justamente el amor de Dios. Dios no coarta nuestra libertad, Dios nos permite elegir.
pero evidentemente también respeta nuestra elección y las consecuencias de las mismas. Por eso hoy el Señor nos habla de lo que es esa puerta estrecha y de lo que es esa puerta ancha. Porque verdaderamente vivir las experiencias de Cristo no son sencillas. La santidad, hoy más que nunca, ser cristiano es una lucha constante, incluso hasta con nuestros iguales. ¿Por qué? Porque hay personas que verdaderamente han olvidado el valor de lo sagrado. Hay personas que hoy distorsionan con una etiqueta de cristianos modernos y de cristianos inclusivos y de cristianos pues que van al tenor de los tiempos. Han distorsionado la fe, que nunca se ha tratado y que nunca ha sido de excluir a nadie, pero sí de que cada uno dentro de nuestra situación y dentro de nuestra pues justamente realidad, todos tenemos algo que vencer, todos tenemos un proceso de conversión que llevar. Entonces, ahí en ese aspecto es intentar entrar por esa puerta estrecha, aquella que nos cuesta, que nos invita a luchar, que nos enseña constantemente a pedirle al Señor la fortaleza para vencer nuestras propias realidades. Eso es algo que no podemos obviar. No podemos seguir pues licuando el Evangelio, como decía el Papa Francisco. Tampoco se trata de juzgar, como bien meditábamos de maneras pues farisaicas, como lo decía el Evangelio de ayer lunes, pero sí de entender de que el cristiano no puede vivir en la realidad de este mundo actual, en las enseñanzas de este mundo actual, dentro de los preceptos e ideologías de este mundo actual, porque el hombre es separado, está llamado a la santidad, es decir, a separarse de lo terreno para buscar lo eterno. Pidámosle al Señor entonces verdaderamente esa capacidad de ponernos en presencia de Él, recordando que somos sagrados, que somos valiosos, que somos algo reservado para Él. Y de esa manera vivir en esa lucha constante, en esa inclusive lucha contracorriente, que nos permita al final de nuestros días encontrar la plenitud de la gracia, que es justamente el amor de Dios. Que tenga un feliz martes y que Dios te bendiga y te dé fortaleza para seguir adelante.